The Cuban Diaspora. Yo soy la doctora Alicia Godoy Giró y soy presidente de NACAE, la Asociación de Cuban American Educators, los educadores cubanoamericanos en el exilio. Bueno, el doctor Federico Giustiniani, que está presente, es ex oficio. La doctora Josie Valdés Hurtado, secretaria. Jorge Giró Puyans, vicetesorero. Eduardo Sayas Bazán es el tesorero y Lourdes Sayas Bazán, secretaria, vicesecretaria. Y Daniel Pereira, que es miembro del comité ejecutivo. Wenceslao Cruz, que es el profesional en sonido, grabaciones y fotografías. Y esta conferencia completa la pueden ver en YouTube. NACAE es una organización sin lucro que representa a los educadores cubanoamericanos. Nosotros lo que hacemos es damos un premio al educador del año todos los años a profesores de habla hispana que han sobresalido por su experiencia y sabiduría. Una beca para la universidad, para un estudiante de habla hispana que se gradúe de una escuela secundaria de aquí de Miami. También hacemos eso. Y cada mes presentamos una conferencia aquí en el Museo de la Diáspora sobre algo que nos interesa a todos. Aquí empezaremos hoy con nuestro invitado, que es Rolando Ochoa, el doctor Rolando Ochoa, nacido en La Habana y bajo la influencia de sus padres, destacados en el elemento y el mundo artístico, ya había participado en televisión y en películas a los 9 años. Durante el triunfo de la horrible revolución socialista de Cuba, su familia vino a Estados Unidos y años después perteneció al ejército de los Estados Unidos y fue a la guerra de Vietnam. Después de la guerra, Ochoa se embarcó en una carrera de 41 años en la banca. Adquirió una maestría de Administración de Negocios en la Universidad de Miami en 1990 y un doctorado en igual materia en Nova Southeastern University en el año 2009. En el ámbito de la literatura, Ochoa ha escrito su autobiografía en el año 2019 y numerosos artículos y publicaciones académicas. Este libro de hoy, The Five Seekers, Los 5 Buscadores, es una historia de ficción escrita en inglés e inspirada por la Operación Pedro Pan, cuando en la novela 5 menores no acompañados emigran a los Estados Unidos. Estos personajes atraviesan por una difícil experiencia que después le da forma a sus identidades, alientan su amor por Cuba hasta convertirse en hombres y mujeres exitosos y educados. Vamos a ver hoy, tengo el gran gusto y el honor de presentar a mi amigo, doctor Rolando Ochoa. Tienes que poner estos micrófonos in and out. Ay, gracias. Muy buenas tardes. Quiero darle las gracias por estar aquí hoy. Espero que la presentación sea de su agrado. También quiero empezar dándole las gracias a Dios, que es el que todo lo puede y el que todo nos da. Sin Él no somos nada. Quiero también darle las gracias a NACAE y a todos los miembros de la directiva por darme el privilegio de estar aquí y también demos las gracias a mi esposa, que siempre me ha apoyado. Párate. Pues bueno, vamos a empezar. Ya tienen más o menos un preámbulo de lo que se trata la novela. Yo he escogido un formato un poco, si se quiere, académico, ya que
tengo un poco de experiencia sobre eso. Vamos primero a ver un poco de, digamos, de historia mía y de mi familia. Y segundo, vamos a ir por varias preguntas que muchas personas me han hecho sobre el libro y otras preguntas que yo creo que las personas quizás se lo hagan en su mente, y con la idea de poder contestar esas preguntas que a lo mejor ustedes tienen también en su mente. Ese más o menos va a ser el formato. Así que comenzamos con una breve historia sobre, primero, fui actor infantil en la televisión cubana. Una anécdota que cómo fue que empezó eso, pues muchos de ustedes conocieron a mi padre Rolando Ochoa y a mi madre Pepa Berrio. Rolando Ochoa tenía un programa de televisión que primero se llamó Cabaret Regalías, y después, cuando Regalías El Cuño no quiso seguir patrocinando el programa, o no se puso de acuerdo con CMQ para el programa, se cambió el nombre del programa para Casino de la Alegría. Pues estaba mi padre ensayando, él hacía de animador en el programa y después hacía un sketch cómico, y ese era el formato del programa, era de variedades, parecía que fuera un cabaret con mesas, etc. Entonces mi padre estaba en nuestra casa de Boca Ciega, que es donde vivíamos, ensayando un número que él iba a doblar. Doblar es cuando se pone un disco y el cantante canta y uno mueve la boca a la vez que el libro, que diga que el disco, y así se dobla. Mi padre estaba practicando eso enfrente del espejo del cuarto de ellos, y yo estaba parado en el pórtico de la puerta mirándolo. Y él me mira a mí y ve que yo estaba doblando el disco junto con él. Y como mi padre siempre tuvo una chispa muy grande y una inventiva tremenda, se viró y me dijo: ¿tú quieres hacer el número ese? Yo le dije: sí, yo lo hago. Y agarró el teléfono y llamó a Vergara, que era el guionista, y le dijo: oye, Pancho, me tienes que cambiar el guión, porque quiero que Rolandito sea el que... Rolandito, como me decían a mí, ya no me pueden decir Rolandito porque estoy muy viejo para eso. Rolandito va a ser el eso, así que cambia todo. Y bueno, el caso es que se cambió. Yo hice el doblaje y fue un verdadero éxito. Vaya, no es que yo lo diga, sino fue una cosa tremenda en todos los periódicos y en todas las cosas, porque yo tenía solamente 8 años. Y la verdad que me quedó bastante bien. Y entonces después hice muchos más doblajes. Yo siempre tengo un chiste de que en Cuba yo doblaba disco y aquí yo doblo el lomo. O sea que, y a veces doblo esquina, no depende de... Entonces, y seguí haciendo varios doblajes en Cabaret Regalía, y también en ese momento me contrató para la CMQ junto con una compañía que se llamaba US Royal Company. US Royal, que hacía las gomas de los carros y también hacía los zapatos Keds. No sé si ustedes se acuerdan. Cuando los tenis eran para jugar nada más, no se usaban para caminar por la calle como ahora. Yo era lo que se llama en inglés the spokesperson, el representante de Keds en todos los anuncios que yo hacía. Y me contrataron para un programa que yo tenía que se llamaba Desfile Musical, que era los domingos a las 8 de la noche. Y entonces yo hacía un doblaje en el programa, y además eso hacía los anuncios de las gomas y hacía los anuncios de los zapatos. Entonces me contrataron para hacer una película. La película se llama Los Ángeles de la Calle. Yo tenía 9 años, fue en el año 52. Fue una película que hizo, el guión era de Félix B. Cañé, más conocido por el Derecho de Nacer, Mamá Dolores y Albertico Limonta. Muchos de ustedes quizás se acuerden de eso.
otros no. Si son viejos como yo, se acuerdan, si no, no se acuerdan. Entonces se hizo la película y era una producción cubano-mexicana. Parte de los artistas éramos cubanos, parte de los artistas eran mexicanos. Los principales protagonistas eran Emilia Guiú, que aunque era española, vivía en México, y el que hacía mi mamá, y Gustavo Rojo, que era cubano, aunque en México se radicaba en México, y después pasó a Hollywood, hizo varias películas de Hollywood. No me llegó, por cierto. Entonces, ellos hacían mis padres en la película. Y la película está en YouTube, si lo quieren mirar. Yo creo, claro, ustedes saben que el cine en Cuba nunca fue muy famoso. El cine en Cuba siempre estuvo flojo. Pero esta película yo creo que es una, en el grupo de que salió bastante bien. El director de la película era un mexicano, de apellido Delgado. Y bueno, hice la película. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en eso, yo digo, bueno, yo soy un artista que tuve el cumbre de mi carrera cuando tenía 10 años. Y de ahí para abajo, fue lo más abajo. Los Ángeles de la Calle. Pues entonces eso es más o menos un poco de historia ahí. Como decía, fuimos refugiados políticos en octubre del 62. Esta es la época en que estaban llegando también los Pedro Pan. Yo vine con mis padres y mis hermanas y Pituca, la perra de mi tía Lola. Ese era el núcleo de nosotros cuando llegamos. Pero también a esa época que venían muchas personas y conocimos y conozco muchas personas que vinieron de Pedro Pan. Mi esposa Yolanda, aunque no vino con el Pedro Pan, vino en el año 61 sola para acá también, en otro programa diferente, pero también experimentó los primos de Yolanda, René y Terina Smith, que está ahí, también fue Pedro Pan. Tengo entendido que el señor de la camisa azul también fue Pedro Pan, y fue en ese momento que vino yo hablaré más de Pedro Pan después, un poco más adelante. Estuve en el ejército americano por 2 años. Durante la guerra de Vietnam no me mandaron a la guerra, gracias a Dios. Estuve aquí en los Estados Unidos. Me entrené para ir a la guerra y ya de por sí eso era bastante... Yo tenía bastante miedo en el entrenamiento. Imagínense si me hubieran mandado para la guerra. Hubiera sido más miedoso todavía. Y ahí, durante esa época, ya yo había conocido a mi esposa antes de que me mandaran para Vietnam. Esa es otra historia que voy a hacer en otro libro, con por qué mi esposa me embarcó y me mandó para Vietnam. Pero bueno, ese es otro libro. Y entonces nos casamos antes de que yo terminara el entrenamiento básico. Vaya, hay que estar loco para hacer eso, pero no, lo hicimos. Todo el mundo decía, tú estás loco, ¿cómo te vas a ganar si ganas 50 pesos al mes? ¿Cómo tú vas a mantener a tu esposa? Yo me tengo que casar. Y nos casamos. Nosotros somos la única persona que yo conozco que se casó un lunes. Porque yo llegué aquí con 5 días digamos, de pase. Llegué aquí el día 19 de diciembre para tener 5 días de Navidad. Y Yolanda preparó todo para casarnos el 20 de diciembre, que en ese año 65 era un lunes. Nos casamos en la iglesia San Juan Bosco, cuando no era iglesia, cuando era un edificio. Y de luego todo el mundo nos miraba con lástima como diciendo, estos pobrecitos, ¿sabes? ¿Qué van a hacer? Este tipo lo van a mandar para Vietnam y se van a matar. Bueno, toda la historia. Hemos cumplido en diciembre pasado 59 años de casado. O sea que funcionó la cosa. Tenemos 6 hijos, 2 niñas y 4 varones, que ya son personas mayores.
Gracias a Dios no lo tengo que mantener. Y tenemos 10 nietos. Las crismas son un poquitico difíciles desde el punto de vista financiero cuando tienes tantos nietos. Y los cumpleaños, etcétera, etcétera. Pero bueno, fui bancario por 41 años. Todo el mundo dice banquero, pero hay una diferencia entre banquero y bancario. Banquero es el que es dueño del banco y bancario es el que trabaja para el dueño del banco. Yo fui bancario, nunca banquero. 41 años. Al mismo tiempo fui profesor de Miami-Dade College. Ese era mi part-time, terminaba en el banco, yo iba a enseñar por la noche en Miami-Dade College. Yo tenía 2 part-time, ese era uno, el otro era que tenía en la música, tenía una orquesta, que toqué en la orquesta como por 20 años y después toqué en restaurantes, etcétera, etcétera. Yo toco la guitarra y canto. O sea que, desde luego, si tú miras el renglón anterior, ¿sabes por qué yo tenía los 3 trabajos? Soy músico, como decía antes, cantante, actor, y tengo una maestría y un doctorado en administración de negocios. Una anécdota sobre el doctorado: cuando yo fui a empezar el doctorado, se lo dije a mi padre. Mi padre, muchos de ustedes lo conocen o lo conocieron, él todo lo convertía en un chiste. Para él todo era el humorismo, en el escenario y fuera del escenario. Y a él le encantaba molestar a la gente, decir algo para buscarte a ver si tú brincabas. Pero como yo lo conocía ya, yo no le hacía mucho caso. Y me dice: tú vas a estudiar un doctorado, el peor alumno del Arturo Montori de Cuba. Y es verdad, tenía razón, yo era muy mal estudiante. Siempre estaba castigado, él me tenía que buscar al aula del castigo todos los días. Pero ¿cómo tú te vas No, es que quiero ser maestro. Tú vas a ser maestro, si a ti no te gusta estudiar. O sea, yo le decía: ok, papi, está bien. Entonces yo empecé, me duró 5 años y me gradué en mayo del 2009. Desgraciadamente él murió en enero del 2009. Y no pudo ir a mi graduación. Hubiera sido bueno poderle decir: sí, me gradué, pero ya él estaba con el Señor y yo estoy seguro que está sonriendo desde arriba. Él está haciendo chistes por ahí, por todos lados, seguro. Seguro que tiene a Dios loco con todos sus chistes y esas cosas. Sabe Dios si se burló de él ya. Pero yo quería hacer un doctorado para poder enseñar, porque para conseguirse un buen puesto de profesor, uno puede enseñar con la maestría, pero si tiene un doctorado, tiene más oportunidad. Ahora me he dedicado a escribir. Escribí mi autobiografía en el 2017, fue presentada en el Miami Book Fair. También ahora he escrito esta novela que les voy a hablar hoy, y he escrito muchos artículos populares y académicos. Tengo varias revistas que me publican los artículos que yo escribo, y posiblemente tenga una que estoy trabajando ahora para poder, un periódico que sale en Century Village, donde nosotros vivimos, y estoy tratando de entrar a escribir artículos ahí también. Pues bien, ahí tienen a mis padres ya aquí en el exilio, no muy jóvenes. Mi padre, que siempre fue quizás el más conocido de los dos, pero lo que mucha gente no sabe es que esos éxitos que él tuvo se los debería a mi madre, que estaba detrás de él. Ella era la que controlaba todo allí, sobre todo el dinero. Y le decía: Rolando, pero ¿cómo tú te compraste un carro nuevo? Es que lo vi, me gustó y lo compré. Eso era todos los años. Mi padre, como ustedes saben, era humorista. Era artista cómico, animador. Yo creo que uno de los mejores animadores que ha dado Cuba. Monologuista por excelencia, pero siempre en la parte humorística. Pero dentro de su alma, él quisiera haber sido actor dramático.
y siempre trataba, porque uno siempre quiere lo que no tiene, ¿verdad? En la vida. Pero él, aquí en el exilio, que estuvo trabajando muchísimo en Puerto Rico, en Chicago y aquí en Miami con Gratelli, etc. O sea, él siguió su profesión, gracias a Dios, no tuvo que cambiarla. Pero él, perdón, últimamente, cada vez que terminaba un show, él lo terminaba con una poesía. Una poesía que se llama ¿Cómo nació Cuba? No sé si algunos de ustedes se la oyeron. Pero él siempre terminaba el show porque ellos dos me enseñaron a mí muchas cosas. Me enseñaron primero a amar a Cuba. Me enseñaron cómo ser familia. Me enseñaron a la parte artística. Me guiaban, eran siempre. Mi padre, como ya les dije, falleció en enero del 2009 y unos días antes de fallecer, él estaba en el hospital. Mi hermana Pepita me hace este cuento. Él estaba en el hospital y llegó un enfermero a quitarle la careta que él tenía para poder respirar y ya eran sus últimos días. Y él le preguntó al enfermero, ¿tú eres cubano? Y el enfermero le dijo, sí, yo soy cubano. Y él le dijo, ¿tú conoces la poesía esa de cómo nació Cuba? No, yo no la conozco. Pues le recitó la poesía moribundo a este señor y mi hermana dice que ella no la ha oído nunca mejor que cuando él la recitó. Así, él terminó su último show. Yo quiero recitar esa poesía a ustedes. Esta poesía fue escrita por Agustín Rodríguez. Agustín Rodríguez, muchos de ustedes deben de saber, fue el que escribió el guión o el libro para la obra Cecilia Valdés. Y Agustín Rodríguez era el director de escena del Teatro Martí de La Habana. Teatro Martí donde empezaron mis padres su carrera. Pero él quería mucho a Cuba. Y dice así la poesía. Refiere una antigua y bella leyenda cómo tuvo amores el sol con la mar. Él besos de fuego dándole en ofrenda y ella retratando la ofrenda solar. La azul epidermis marina temblaba al sentir las ígneas caricias del sol y todas las tardes él se engalanaba para enamorarla de vivo arrebol. Y una tarde que ella lucía más bella, él, loco de amores por la azul beldad, después de contarle su eterna querella, le dio un beso todo voluptuosidad. Fue un beso amoroso, sensual y fecundo, que cubrió las nubes de raro color, y hasta los remotos ámbitos del mundo llevaron las olas suspiros de amor. Y la mar su entraña sintió fecundada, y sobre las olas un día surgió la más rara y bella concha nacarada, que a un beso del alba sus valvas abrió, y al abrirlas vióse que una hermosa perla se había fundido en aquel crisol. Sirenas y ondinas dijeron al verla, ¡es Cuba! ¡Es Cuba! ¡Es Cuba! La hija de la mar y del sol. No dejo de emocionarme profundamente cada vez que la digo. Claro, ni cerca de la forma que mi papá lo decía, porque él era un declamador por excelencia, pero lo copio a él. Este fue cuando yo hice el doblaje que le hablaba antes. Ahí está
Era un doblaje de una canción de Pedro Infante que se llama El Chorro de Voz. Le señalo que aquí en aquí en la mesa que ven ahí, atrás de mí, está mi hermana Cecilia y mi cuñado Rubén, que en paz descanse los dos, que eran extras en el programa. Ellos contrataban gente y los sentaban en la mesa como si estuvieran en el cabaret. Da la casualidad que mi hermana y mi cuñado estaban detrás de mí. Aquí me ven en ese mismo día en el sketch que se hacía, y ahí estoy acompañado de luego por mi papá, que está mirándome y diciéndome qué cosa tú estás diciendo, me está chequeando, no en los ojos. Al lado de él está la gran Lupe Suárez. Lupe Suárez fue la que hizo Mamá Dolores. Después está Hidalberto Delgado, un actor cubano, y después estoy yo. Aquí está una foto que a mí me encanta. Aquí estaba mi papá en el tope de su carrera. Mr. Televisión, era el primer programa de la televisión de Cuba. Mi papá era una persona que estaba, como se dice en inglés, ahead of his time, adelante de los tiempos. Cuando se le vencía el contrato en CMQ, él subía a ver con Mester, con el dueño, él nada más que hablaba con el dueño, no hablaba con más nadie. Y le decía, yo no quiero aumento, yo que quiero que me quites trabajo. Y todos los años le quitaban trabajo hasta que quedó solamente con el Casino de la Alegría los miércoles. Él salía de mi casa a las 8 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Y ese era el único día que él trabajaba. Y ganaba un sueldo bastante bueno en aquellos momentos. Pero siempre tuve su cariño y su apoyo. Siempre. Y lo extraño mucho todavía. Aquí estoy yo con mi mamá que fue tremenda actriz también. Ella tenía un chiste que ella decía, porque mi tía Lolita Berrio era un poco más famosa que mi mamá, y entonces ella decía, cuando yo era joven, yo era la hermana de Lolita, después me casé y era la esposa de Rolando, y ahora soy la mamá de Rolandito. Como diciendo, ella siempre estaba como en un segundo plano. Pero era tremenda actriz. Ahí se te ganó un trofeo y yo la acompañé a recibirlo de su actuación como primera actriz en el programa que se llamaba La Familia Pilón, que ella fue muy popular en ese programa. Esto nada más que curiosidad, este es el papel que me dieron cuando llegué aquí de los Estados Unidos. Que te daban para poder salir, para que te dejaran salir del aeropuerto, te daban ese papel. Nada, eso es nada más que eso lo saqué de los archivos de Washington. Aquí está cuando me casé, ven lo flaquito que estaba, y sin pelo. Y así todo, Yolanda se casó conmigo. Como ves, estoy vestido de casquito, de soldadito. Yo no tenía ningún rango en ese momento, era solamente soldado a raso, y ella tuvo que estar loca para casarse conmigo en ese momento, pero le salió bastante bien, yo creo, ¿no? Aquí está una foto cuando mis niños eran más pequeños. Está en los brazos está Joey, después adelante está Willy y Roland y María Teresa, al lado de Yolanda está Yolanda Junior, y yo estoy cargando a Roberto. El bigote, como ven, era bastante grande en ese momento. Aquí yo trabajé por muchos años en el Republic National Bank, aquí de Miami. Tuve la suerte de hacer una larga carrera, y ellos tuvieron una propaganda una vez que era juntos podemos hacer una perfecta armonía. Entonces a todos los oficiales ejecutivos nos sacaron en las revistas con un instrumento diferente. A mí me dieron el instrumento del contrabajo. Aquí fue cuando yo me gradué del doctorado. Como verán, el sombrerito ese, yo hubiera querido que mi padre me viera con el sombrerito, porque seguro que se iba a burlar de mi sombrerito. Pero bueno, no me vio. Una compañera de clase que era china me regaló las flores esas.
Yo no tenía nada que ver con la China, entre paréntesis. Era solamente amiga mía. Y me regaló, parece que en China le regalan flores a los hombres. Es primera vez y última vez que alguien me ha regalado flores. Pero anyway, esa es la historia. Aquí es una foto que yo uso de propaganda cuando yo estoy buscando negocio en la música. He tocado en restaurantes, toco fiestas, etc. Y aquí fue cuando cogí una promoción en el Miami-Dade College de Associate Professor, después de 5 años de estar ahí. Y esta es de lo que vamos a hablar hoy, de The Five Seekers, los 5 buscadores. No me gusta mucho esa traducción de los 5 buscadores, pero es lo único que existe para, quizás una mejor sería los 5 que buscan, quizás esa sea mejor. En un momento, siempre buscando el título en español. Como ven, por la carátula, son 5 niños que están de espalda, enfrente de un camino. Esos 5 niños son los 5 niños de Pedro Pan, que van a un camino y siguen el camino y ven en la montaña arriba, en la cima de la montaña, a 5 adultos que ya llegaron y el sueño de ellos es la libertad de Cuba. Y ven la bandera cubana abstractamente puesta en las nubes. O sea, yo diseñé la carátula, no la hice, lo hizo un artista, que por cierto conseguí a través de LinkedIn, que es una aplicación para negocios, y ella vive nada más y nada menos que en Bangladesh. Pero hoy en día con los computers uno se comunica con el mundo entero. Entonces, vamos ahora a lo que decía anteriormente, a mirar las preguntas. Las preguntas que me voy a hacer yo mismo, pero que quizás ustedes tengan. La primera, ¿cuál es la trama principal de la novela? Bueno, la trama principal es los 5 niños que vienen en la Operación Pedro Pan. Ustedes muchos conocen la Operación Pedro Pan, donde 14,000 niños plus, niños y niñas, vinieron de Cuba solos, sin ningún tipo de familia. Algunos tenían familia aquí, otros tenían amistades y otros los mandaron a foster homes o lo mandaron para orfanatos, etc. Esta operación fue producto de que se tenía el temor de que el gobierno de Cuba iba a quitarle a los padres la patria potestad y a ocurrir a los niños y adoctrinarlos y quitárselo a los padres, básicamente. Muchos de los padres tenían ese miedo y se creó entonces, a través del director de la escuela, una escuela en Cuba, se creó con el gobierno americano que proveía no solamente la visa, sino también el dinero para mantener a esos niños aquí después que llegaron. Y la Iglesia Católica se ocupaba de la logística aquí cuando llegaban, a dónde lo ponían, qué hacían, etc. O sea, ese era más o menos el formato. Imagínense ustedes, aquellos que somos padres, dejar ir a tu hijo o hija de 8 años, de 9 años, de 10 años, solos a otro país. Eso tiene que haber sido desgarrador para los padres. Claro, también fue desgarrador para los niños. Porque imagínense ustedes, si podemos tener esa memoria atrás, a esa edad, que mami y papi eran la vida nuestra, o sea, y arrancarlo de eso y mandarlo para acá. O sea, fue un momento trágico, yo diría, en la historia de Cuba, un momento trágico, y hay que darle crédito no solamente a los niños, que la mayoría de ellos se convirtieron en profesionales exitosos, una cosa increíble, pero también a los padres, que muchos de ellos se demoraron años en poder venir. La estadística que yo leí era que alrededor del 95%
de todos los padres vinieron después, pero siempre hubo un % que no vino por H o por B. O sea que fue algo, Pedro Pan se acabó cuando viene la crisis de octubre, cuando viene el problema de los misiles en Cuba y viene el problema del bloqueo y se acabó. Desgraciadamente se acabó y ya después no pudieron venir más los niños, pero vinieron, como digo, 14,000. 5 niños que quedaron solos, como les decía, fueron enviados a un orfanato. Estos 5 fueron enviados a un orfanato en Denver, las 2 niñas y los 3 niños. Un lugar bien extraño, donde no se hablaba español. Solamente uno de ellos hablaba inglés, el resto no hablaba inglés. Encontraron consuelo en la amistad que se desarrolló entre ellos. Compartieron todas sus risas, sus secretos, sus temores y crearon una amistad que nada podía romper. Y esa amistad siguió hasta que fueron adultos. Cuando fueron adultos se reunían todos los años para compartir. Y en una de esas reuniones se trajo la idea de qué podemos hacer para volver la democracia a Cuba. Desde luego, eso refleja también el sentir del escritor sobre lo que uno siente. Y siempre he sentido esa ansiedad de qué pasa, por qué Cuba no es libre, por qué no se lleva la democracia a Cuba. Y entonces ellos se hacen la misma pregunta que me hago yo, porque casi siempre los libros es un problema de quizás subconsciente de lo que uno piensa, lo que uno escribe. La novela va entretejiendo hechos históricos con suspenso, intriga, espionaje, romance, y la narración sigue un viaje desde el orfanato hasta ellos se convierten en hombres y mujeres exitosos y educados. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué me motivó para escribir esta novela? Y uní 2 sentimientos. Primero, la esperanza de algún momento que Cuba fuera libre. Y después, la frustración de ¿qué se puede hacer para que Cuba sea libre? Y yo uní esas 2 cosas, esos 2 sentimientos fuertes que yo tengo, y de ahí nació la idea de la novela. Yo soy de muy mal dormir. Yo soy un poco, no sonámbulo porque yo no camino, pero siempre me cuesta mucho trabajo dormir. Y cuando me despierto, el cerebro empieza a funcionar. Y en una de esas noches, durante la epidemia del COVID, me levanté a tomar agua y a otras cosas. Y me vino la idea a la mente. Cogí un papel y lápiz y empecé a escribir. Y así fue como empezó la novela. Así fue como empezó y ahí se desarrolló. Primero, como decía antes, mi deseo profundo de que Cuba sea libre de nuevo. Llegué a la conclusión, que es la misma conclusión que llegan los 5 buscadores, que Cuba no tenía nada que ofrecer de ventaja económica a los Estados Unidos y que por eso no era libre. Quizás sea algo irónico de mi parte, pero yo firmemente creo que eso es una de las razones. Que ¿para qué se va a buscar ese problema? ¿Para qué?
Y segundo, creo que si Cuba tuviera grandes reservas de petróleo, ya fuera libre. Y sobre todo en la época en que yo estoy escribiendo la novela, que es en los años 60 al 80 y pico, donde había en los últimos años de los 70, principios de los 80, ¿se acuerdan que tuvimos una crisis energética bastante grande en esa época? Entonces, la otra cosa, mi profunda admiración por los Pedro Pan, especialmente por los padres, como decía antes. ¿Okay? Me identifico mucho con ellos de una manera que jamás pude imaginar. Yo no sé si yo hubiera podido mandar a mis hijos de esa edad a otro país. Yo no sé. Pero la desesperación tan grande de la situación de Cuba, en parte me lo explico. ¿Qué pasaría si ese petróleo fuera la llave para abrir las puertas de la libertad perdida? Y esa idea me cautivó. Y no les voy a decir la trama de la novela porque quiero que la compren, ¿no? Si no la han comprado. Pero esa es la idea que vino a la mente a los 5 de la historia. Otra pregunta: ¿para quién yo escribí esta novela y por qué lo hice en inglés? Yo creo que esta novela le puede interesar a todo el mundo, obviamente, a todos los grupos, pero yo la escribí pensando en 3 grupos específicos como que fuera mi audiencia objetivo, o sea, the target audience, que se dice en inglés. El primer grupo es los cubanos de mi generación y los cubanos de Pedro Pan. Obviamente porque al leer la novela vamos a vivir esos momentos que venimos. Porque la generación de mis padres ya desgraciadamente quedan pocos. En la generación mía también estamos cada día menos, pero lo escribí. ¿Por qué? Porque al leerla va a tener esa añoranza, va a tener esa identificación con los personajes del libro. Eso me pasó a mí, eso le pasó a mi primo, eso le pasó a un amigo mío. La mayoría de este grupo lee tanto en inglés como en español. O sea, ¿y por qué en inglés? Bueno, primero porque yo escribo más fácil en inglés que en español. Y quizás sea por mi formación académica ha sido aquí en los Estados Unidos en inglés y no en español. O sea que tengo la tendencia a escribir mejor, más rápido, más fluido que en español. El otro grupo son los descendientes de ese grupo anterior, o sea, mis hijos, que nacieron aquí y que muchos de ellos no tienen la menor idea que de esto que dice el libro ha pasado. Y quizás ni siquiera le interesa. Yo quiero con este libro llegar a ese grupo para que estén orgullosos de su herencia, para que sepan lo que sus padres y sus abuelos pasaron, para que ellos se sientan ahora libres y estén aquí y puedan hacer todas las cosas que se pueden hacer. El orgullo de esos niños, de esos adultos ya, muchos de ellos, es lo que yo estoy buscando, que se sientan orgullosos de ser descendientes de cubanos. Y este grupo, obviamente, la mayoría solamente lee en inglés. Muy pocos de esa generación leen español. El español, por ejemplo, el ejemplo de nuestros hijos, ellos hablan español, pero es español de casi 3er grado. Tú sabes, no es un español como para leer. El último grupo son los no cubanos. Ahí incluyo, desde luego, el grupo más grande de ese grupo son los americanos, los estadounidenses. Estos obviamente leen en inglés. También ahí están todas las personas que son de habla hispana
que viven aquí en este país, de otros países, que tampoco conocen mucho de lo que pasó en Cuba. Y desde luego los americanos, sobre todo los americanos que viven aquí en la Florida, en el sur de la Florida, quizás tengan alguna idea, pero los americanos que viven en el resto de los Estados Unidos están perdidos en el llano, en ese aspecto. La última persona que me hizo la última edición del libro es una afroamericana que vive en Atlanta. Es una mujer como, calculo yo, alrededor de los 30 años, o sea, una mujer joven. Ella me hizo la edición fantástica y me mandó un correo que me decía: me encanta tu novela, la he disfrutado mucho, pero más que todo he aprendido cosas que yo no sabía sobre Cuba y sobre los Estados Unidos. O sea que eso me hizo sentir bien, porque ese sería perfecto, y por eso fue que yo la escribí en inglés. ¿Cómo escogiste las características de los 5 protagonistas? Yo volqué los 5 niños de Pedro Pan, las características que reflejan son como un retrato de la sociedad cubana que vivía en el exilio político en ese momento. Traté de buscar diferentes cosas diferentes de ellos y de su familia y de cómo se desarrollaron, para tratar de mandar un mensaje a todo el que lea el libro, que se pueda identificar con cada uno de los personajes. 3 niños y 2 niñas. La diferencia va más allá del género. Cada uno aporta una visión única desde su raza. Una de las niñas es mulata, otra de las niñas es china, y los 3 varones son descendientes de español, menos uno que es descendiente mitad español, mitad americano. Traté de que fueran diferentes posiciones económicas en Cuba, con diferentes trabajos, diferentes niveles de economía en Cuba, hasta las profesiones de la familia, etcétera, para darle más variedad. Y a lo largo de estas interacciones, sus diferencias se convierten en fortalezas y son piezas de un rompecabezas. Cada uno de ellos hace una parte de su plan que ellos tienen para llevar a Cuba a la libertad. ¿Qué método usé para incluir en la trama de la novela los hechos históricos? Esto es una novela histórica, pero que tiene otras cosas, otros matices también. Pero yo quise buscar diferentes hechos históricos, y entonces utilicé esos hechos históricos y los personifiqué en los personajes de la novela. A los personajes les pasan cosas que pasaron, que son de verdad. La parte de ficción es que no le pasaron a esas personas, le pasaron a otras personas. ¿Ok? Eso lo expliqué. Estos hechos entrelazados en la vida de los personajes ayudan no solo a desenmascarar el régimen de Cuba, sino a humanizar emocionantemente la historia. Cada hecho se convierte en una prueba tangible del sufrimiento y la lucha por la libertad, la que a su vez hace la narrativa más real, porque son hechos reales que todo el mundo sabe, o mucha gente sabe que pasó, sobre todo nosotros los cubanos. ¿Cuáles fueron esos hechos históricos? Tenemos, 60 y tantos años en esta época de exilio. Los hechos históricos, hay miles de ellos. Escogí nada más que unos cuantos, porque si no el libro no se acababa nunca. Los fusilamientos y encarcelamientos en los primeros días de la revolución.
uno de los personajes es fusilado. La invasión de Bahía de Cochino y el presidio político de los plantados. Aquí tuve una ayuda que no tiene medida, la ayuda que tuve de 3 amigos que me ayudaron, que yo los entrevisté para coger información de la misma fuente, no de los libros, aunque leí muchos libros con referencia a Bahía de Cochino y el presidio político, pero yo quería tener esa cosa personal. Y me reuní con mis 3 amigos. Primero que nada me reuní con Ricardo Ricky Sánchez, que fue miembro de la brigada. Ricky fue jefe mío en la banca y me ayudó tremendamente. Es una gran persona y siento mucho que no haya podido venir aquí porque tenía un problema en la espalda. Sabe Dios lo que estuvo haciendo. También Julio Díaz Vidal, que es un amigo mío de Boca Ciega, que fue a la invasión también, y esos 2 me dieron cantidad de cosas sobre la invasión. Es más, entre las cosas que me dieron la copia de la sentencia a los invasores, que es una cosa interesantísima de ver, es una cosa de este gordo así, Y también el otro amigo que me reuní fue a Ciro del Castillo. Ciro del Castillo estuvo preso en Cuba, fue preso político y fue también de Boca Ciega. Tanto Ricky Sánchez como Julio Díaz me dieron también información sobre el presidio, porque ellos estuvieron presos, como ustedes saben, en Príncipe estuvieron presos los brigadistas. Y cogí información. Uno de los personajes pasa por la bahía, es miembro de la Bahía de Cochino, y otro personaje estuvo preso y fue parte de los plantados. Campos de concentración y de trabajo forzado. Usted sabe que en una época en Cuba que para salir había que ir al campo a trabajar y bueno, uno de los personajes le pasa eso. La dificultad que tuvimos todos de salir del país, lo difícil que era salir del país y lo que sigue siendo. Los padres de 4 de ellos pasan por diferentes cosas para salir del país, tienen diferentes experiencias, no todo el mundo sale igual. Hay personas que salen de una forma y otras de otra, por eso es que escogí eso. Y también las acciones criminales que comete el gobierno cuando a alguien se le vira. Alguien que era miembro del gobierno se da cuenta y se vira, y esa persona casi siempre tiene un accidente que no sobrevive. La escasez de alimentos y las interminables colas, también se habla de eso. Y el espionaje mundial por parte de la seguridad del Estado. Tengo personajes que son de la seguridad del Estado y las cosas que hacen y como ese espionaje que constantemente sabemos que pasa, que son diplomáticos, pero en realidad son espías. Pues eso está también desenmascarado y la falta de solidaridad de algunos gobernantes de países cercanos. Ahí toco ese punto porque yo creo que ese es un punto muy importante, porque hay que darse cuenta, por lo menos yo me doy cuenta, y estoy seguro que muchos de ustedes también, de que el único país que de verdad abrió las puertas a los cubanos es los Estados Unidos. Más ninguno. El resto de los países nos han virado la espalda. Algunos nos han hecho daño, otros son neutrales. Eso no es problema mío, eso es problema de ustedes. O sea, hay que darse cuenta de eso. Y eso lo hago resaltar, sobre todo en países que están cercanos a Cuba. Ahora, ¿en qué países se desarrolla la novela? Obviamente, como era de esperar, la mayoría del argumento se desarrolla en Cuba y en los Estados Unidos. Pero no se queda ahí.
Yo estoy dando detalladas descripciones de muchas de las ciudades en ambos países: La Habana, Santiago de Cuba, Isla de Pino, Manzanillo, Boca Ciega, desde luego, porque es donde yo vivía, Playa Girón en Cuba. Se habla de eso, se habla de la ciudad y se habla de la historia de la ciudad. Y en los Estados Unidos, ciudades como Miami, Opa-locka, Atlanta, New York, Denver, Colorado Springs, Missoula, eso es en Montana, Arlington y Washington, D.C. También se habla de Tampa, que no la puse ahí, pero está Tampa incluido también. Y también la narrativa nos lleva a rincones del mundo como Francia, Inglaterra, Canadá, Jamaica, Haití, Brasil, Guatemala. Se viaja también, en la novela se viaja. Y hay detalles también de sus países, sobre donde están pasando las cosas. ¿Qué espero yo alcanzar con esta novela? Obviamente, primero que todo, mi deseo es que el libro se venda como pan caliente. He tenido bastante éxito hasta ahora. Salió publicado en noviembre y yo lo hice a través de un método que se llama self-publish o autopublicación, ya que estuve por 3 años tratando de que una publicadora comprara mi libro y fue totalmente negativo. No tuve la oportunidad. Por yo digo 2 razones. Primero, porque es mi primer libro. Un novelista nuevo no se ha probado. Las compañías esas tienen obviamente fondos limitados y tratan de utilizarlo en los libros que ellos saben ya que se van a vender. Porque ellos ponen mucho dinero en la producción y la venta y entonces quieren que el libro se vende. Una persona que no tiene lo que llaman en inglés track record, es muy difícil. Y segundo, yo creo que influyó mucho, es el tema del libro. Es un tema conservador, es un tema que no es liberal, no es fantasía, no habla de cosas que quizás sean superfluas, sino es un tema serio y quizás eso también me hizo que no compraran el libro, creo yo. No me consta porque ellos nunca, la mayoría de los agentes literarios, tú le mandas una carta con lo que ellos te piden y ni siquiera tienen la decencia de contestarte. Solamente de todos yo mandé más de 400 cartas a diferentes agentes literarios. Yo creo que si recibí 10 respuestas fue mucho y las respuestas eran: oh, nos gusta mucho tu libro, pero en este momento no entra en lo que nosotros queremos. O sea que fue un poco difícil. Entonces ya dije, bueno, pues yo lo voy a hacer. Y tuve la suerte de que 2 grandes amigos me ayudaran. Uno fue Ángel de Fana, que ustedes lo conocen. Ángel de Fana es amigo mío hace mucho tiempo, miembro de Los Plantados, editor de una revista muy buena que se llama Lux, que se la recomiendo, no solamente porque Ángel me publica artículos en la revista, sino porque es una buena revista. Y el hermano de Ángel, Manuel de Fana. Yo estaba hablando con Ángel, le dije: Ángel, estoy loco, quiero publicar esto en Amazon y yo no sé cómo hacerlo. Dice: espérate un momentico que mi hermano sabe hacerlo. Así, Ángel fue un ángel. Y me contacté con Manuel de Fana. Manuel de Fana, y él obviamente profesional en esto, y me lo hizo y pude así publicarla. Y hasta ahora las ventas han sido muy buenas. Los reviews que se llaman, que es lo que escriben las personas después que compran el libro en Amazon, también tengo 5 estrellas. Tengo ahora en este momento alrededor de 25 reviews con 5 estrellas. Es importante que si ustedes ya tienen el libro o lo van a adquirir, de que después que lo lean hagan un review, porque Amazon toma los reviews muy importantes para subir el rango del libro en la lista. Ustedes saben que tú entras en Amazon a comprar cualquier cosa y te salen 2000 páginas.
de cosas. Tú vas a comprar un reloj y te salen, qué sé yo, cuántos relojes. Pero la mayoría de la gente van a lo mejor miran 3, 4, 5 páginas y encuentran algo. Pues los libros pasa igual. Mientras más venta tenga y más review tenga, va subiendo de rango. Y yo lo que quiero yo quisiera que el libro se convierta en un éxito inmediato y que también la gente lo disfrute y que me hagan un review, obviamente, de 5 estrellas. Porque yo quiero llegar a que el libro sea lo que llaman un bestseller. Porque a la vez que usted es un bestseller, esos libros se venden solos. Ya no hay que hacer propaganda. La cosa negativa de hacer una autopublicación es que tú tienes que pagar tu propia propaganda. Si la publicadora te lo compra, ellos pagan por todo y te pagan a ti un royalty. O sea que yo tengo que sacar de mi bolsillo para hacer mercadeo y obviamente hoy lo que estoy haciendo es parte de mi programa de mercadeo. Dar a conocer el libro, hacer presentaciones. Ya tengo hechas como 8 presentaciones en diferentes grupos y tengo 4 o 5 más preparadas para el resto del año, incluyendo, ya fui aprobado para presentar el libro en el Miami Book Fair de este año, en noviembre. Yo creo que eso es una gran cosa para mí, porque esa es el Book Fair más grande de los Estados Unidos. Y eso me va a dar cierto prestigio que me va a ayudar a poder publicar mi segunda novela, que por cierto ya terminé, que estoy esperando encaminar esta para poder empezar a tratar de vender la otra, y me va a ayudar de que ya yo no soy un novelista de primer libro. Ya tengo un libro que tuvo éxito y ahora el segundo me va a ser más fácil que me lo compren. Yo creo que el lector lo disfrute. Yo quisiera que las personas leyeran el libro para disfrutarlo. Y eso es lo que yo quiero. Mi mayor esperanza es que los que lo lean se conecten con la historia, la disfruten profundamente y sobre todo la recomienden a otros, creando una cadena de lectores apasionados. Por favor, no presten el libro si lo van a comprar. Porque si lo prestan, no me hace ningún favor. La persona, yo leí un libro que está muy bueno. Mira, aquí es donde lo puedes comprar. Déjame prestar. No. Acuérdense el dicho que dice, tú prestas un libro y pierdes un amigo. O sea, no, a mí me conviene que no lo presten. ¿Qué espero yo alcanzar con esta novela? Bueno, si yo llegara a ese éxito, a ese nivel de éxito, yo no dudaría nada en traducirla al español. Porque yo creo que hay otro mercado de personas que la comprarían, y sobre todo en países de habla hispana, que obviamente no se puede vender en inglés. Y más allá de las ventas y las reseñas, los reviews, mi aspiración sería que esta historia cobrara vida en la pantalla grande, o sea, que se hiciera una película. Algunos de ustedes la han leído parte de ella, y yo creo que sería magnífico una película sobre esta novela. Pero claro, eso es un sueño, obviamente, pero si uno no sueña, nunca llega. Si alguien conoce a Andy García, por favor, déjeme saber para hablar con él. Yo creo firmemente que el argumento pudiera ser emocionante en la pantalla, capaz de captar la atención de aquellos que buscan una historia que valga la pena contar. Y asimismo contribuya a que Cuba sea libre. Porque si se hace una película, el mensaje se va a esparcer mucho más que lo que es un libro. Pues bien, esta es la novela. Se llama The Five Seekers. Yo tengo algunas
algunos libros ahí, si alguien lo quiere adquirir, con gusto se lo dedicaría personalmente. El precio son $20. Si lo va a comprar en Amazon, muy fácil de comprar en Amazon, te va a la parte del libro, de los libros, y pone el título del libro o pone mi nombre. Por favor, ponga la M, porque si no pone la M, le sale un músico que creo que es de Honduras, que se llama Rolando Ochoa, que el tipo es súper famoso. Y tú le pones Rolando Ochoa y sale el tipo tocando el acordeón. O sea, le tienen que poner M. El precio de venta en Amazon es $16.88. Me parece raro el número, pero yo soy un tipo que cree en las cosas que está uno, que las cosas que le han pasado en la vida. Yo nací el día 8, pesé 8 libras y 8 onzas. A los 8 años de mis padres estar casados, ¿okay? Y la semana que yo nací, en la lotería salió el 808. Por lo menos el 8 siempre ha sido. Y desde luego, 1688, 16 obviamente es 8 más 8. O sea, no lo podía poner 888 porque está muy barato, entonces tenía que poner un poco más. Si lo vas a comprar en Amazon y tienes Prime, que no te cuesta el flete, lo único que te cuesta es el tax, te sale como a cerca de $19. Claro, si lo compras en Amazon, a mí me conviene más que usted lo compre en Amazon, porque así entra en ese rango de que se vendió en Amazon. Amazon no cuenta los libros que yo vendo por mi cuenta. Eso están, como si no existieran. Pero de todas maneras, la importancia de comprarlo aquí sería, creo yo, que yo te lo puedo dedicar personalmente. Así que esa es la... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que alguien tenga? ¿Alguna pregunta? Sí, yo. Yo quisiera oír la anécdota de tu padre cuando fue a sacar la ciudadanía americana y no sabía hablar inglés. Yo me dice que haga la anécdota de mi padre cuando él fue a sacar la ciudadanía americana. Eso es digno de otro libro, casi se puede decir. Mi padre nunca aprendió a hablar inglés, nunca. Es más, le tenía hasta furia en contra del inglés. No quería, no solamente no aprender, sino quería aprender inglés. A mí no me hace falta hablar inglés. Entonces viene la ciudadanía, que en aquella época lo hacían, creo que todavía lo hacen en inglés nada más. Y él va ahí, figúrate, él estaba perdido, él no sabía nada, y entonces le toca un señor ahí. Entonces teníamos un amigo, que en paz descanse, que conocí yo en el Army, que era capitán del ejército, brigadista también, que se llamaba Cándido Moliné. Y Cándido se ocupaba de ayudar a la gente a pasar el examen. Él estaba allí en la oficina esa, y como que era un poco de cachanchán. ¿Tú sabes lo que es cachanchán? ¿No? Él conocía a la gente, ¿no? Y no, ve por aquí, ve por allá. Resolvía. Y entonces mi padre entra y Moliné estaba afuera oyendo. ¿Y qué va? Mi padre no hubo una sola pregunta que contestara. Y Moliné conocía al inspector y fue para allá y le dice, no, lo que pasa es que él está nervioso, pero él habla inglés. Él lo que pasa es que está nervioso. Rolando, ¿por qué tú no le dices a él, como tú anunciabas el show de Sanssouci? Papá estuvo de animador del cabaret Sanssouci por muchos años, y ahí se anunciaba el show en inglés y en español porque había muchos americanos. Y entonces él aprendió fonéticamente cómo anunciar. Él no sabía lo que estaba hablando, pero lo decía porque tenía una memoria increíble. Y entonces le dice al inspector, "Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Sanssouci Nightclub. The show of the night will be bla, bla, bla." Y entonces el hombre es así y abre los ojos y dice, sí, él habla inglés, ¡pam! Y lo pasó. Sí, dígame. Tengo dos preguntitas. La primera es qué tiempo le tomó escribir el libro, y la segunda, qué autor fue su inspiración aparte de la inspiración de los problemas, qué autor. La pregunta es,
¿Qué tiempo me llevó escribir el libro y qué libro o qué autor me inspiró para escribir? Bueno, me llevó alrededor de... escribir el libro fueron como 2 años. Las revisiones después fueron otros 2 años. Cada vez que se lo mandaba a un editor, pues más cambios. O sea que fueron como alrededor de 5 años. ¿Qué libro? Nicholas Sparks es uno de mis autores favoritos. Si no han leído libros de él, vaya, son libros que han hecho películas y todo de él, vaya, es entre otros, yo he leído, pero ese es el que más Gracias. Señor. Oh, perdón. ¿Qué aspecto de la escritura de Nicholas Sparks exactamente usted o sea, qué parte de las descripciones o la caracterización de los characters o qué parte de la escritura de Nicholas Sparks fue lo que usted más ¿Qué parte de este autor me inspiró a mí? Bueno, estos son libros románticos, casi siempre son romances. Y yo soy un tipo romántico, ¿verdad, Yolanda? Entonces, siempre me ha gustado, pero él tiene también la capacidad de ponerte en el lugar donde se está significando la trama. Yo creo que eso es lo que más me ayudó, porque yo tengo, como ya decía, diferentes lugares y trato de, si se quiere, imitar a cómo él te pone cuando habla de una playa, por ejemplo, o habla de un lago, o habla de North Carolina. Casi todas las novelas de él se desarrollan en North Carolina, en las montañas, etc. Y eso fue lo que más me... Sí, señor. Sí, muchas gracias. Yo soy cubano, soy economista de verdad. Entonces, le quiero decir que me alegra muchísimo porque yo estoy aquí voluntariamente trabajando en el museo, escribiendo. Hecho que la vida me ha chocado con ellos. Y entonces ha sido para mí un placer haber oído usted su historia, porque yo también estoy en este momento, como he vivido tantos años en Cuba, dentro del monstruo, yo pude salir en el 94, porque yo ya pensé hacerlo mucho antes, en el 62 hasta el 94 no pude llegar a la tierra de libertad. Por eso el transcurso de mi vida ha sido algo que lo que usted ha tocado, yo lo he vivido. Por ejemplo, tuve la gracia de que la última muchachita de Pedro Pan que salió era novia mía. Éramos para casarnos en Cuba, ella salió y yo no pude salir. Entonces, hablando usted sobre la libertad de Cuba, porque he luchado desde los 16 años empecé a luchar. Hacía en fuego los 17 creando la Rosa Blanca. Entonces, ha sido una evolución muy grande. Entonces, el libro, yo estoy precisamente, me han dicho, haz un libro. Pero yo hice un libro en Cuba sobre costos agropecuarios cuando estaba en Cuba. Probé, o sea, La Habana, toda una serie. Estoy escribiendo un libro que se llama Mi Historia, un paralelo a la revolución del exilio. Bueno, yo lo aliento a usted que siga, que no pare, que le escriba. ¿Seguir? No, nada más que la situación de Cuba, de haber sido libre, yo considero que nosotros no tuvimos petróleo, pero nosotros tuvimos una cosa muy importante que es el valor, la riqueza de nuestros hombres de negocio, triunfadores de nuestros hombres de negocio. Que cuando resultó en el año 60 la confiscación de nuestros negocios, todos junto con las propiedades norteamericanas, nosotros teníamos ases como Gaspar Pumarejo, los maestres que fueron, Pumarejo que fue a Venezuela, los maestres que fueron a Argentina a hacer la televisión. Nosotros, el CEO de la Coca-Cola, nosotros tenemos personalidades tremendas que cuando comenzó al venir para los Estados Unidos, los mismos bancos norteamericanos le dieron el crédito a esos señores, ¿me entiendes?, para volver otra vez a ser grandes. Y la ciudad de Miami, gracias a los cubanos, al éxito de los cubanos. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo no quise
decir, no quise decir que los cubanos no tenemos nada que ofrecer. Eso no fue lo que yo quise decir. Yo lo quise decir desde el punto de vista económico, porque como usted sabe y sabemos mucho, la industria número 1 de Cuba en esos tiempos era el azúcar. Y el azúcar se ha convertido en algo que no es importante. Ya el azúcar no tiene, o sea, Cuba en realidad, porque toda en la vida no es las cosas intangibles. Desgraciadamente hay que buscar las cosas tangibles. Y entonces por eso es mi idea. Pero le agradezco mucho su participación. Muchas gracias. Una cosa importante, la parte de Girón, falta el otro cariño, acontecimiento. Pero perdóneme, señor, perdóneme que lo interrumpa. ¿Usted tiene alguna pregunta? No, eso es lo que iba a decir, que me agradezco eso para ponerle que la situación de nosotros pudimos haber sido libres con los planes, lo que pasa es que no se lo puedo explicar. Ok, bueno, muchas gracias, se lo agradezco de verdad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, que tengan buenas tardes. Si desean el libro, mi esposa es la tesorera. Ella va. Le agradezco mucho su atención y su presencia. Muy buena la presentación.